Gloria al Señor. Hoy es lunes, septiembre 20 del 2021 y es para mí un privilegio poder presentar a nuestro invitado, al pastor Mauricio Torres Aceituno. Él está desde Chile, él es el pastor principal de Comunidad Cristiana Victoria en la Ligua, Chile. Gloria al Señor. Le bendecimos, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Bendíganos con la palabra que el Señor ha puesto en su labio y en su corazón. Le damos la bienvenida. Amén. Muchas gracias, mi querida hermana, a cada uno de mis hermanos y hermanas que están hoy, por supuesto, compartiendo este tiempo que es un tiempo de mucha significancia en este tiempo que estamos viviendo, en los últimos tiempos, en el tiempo profético, un tiempo en el cual Dios nos ha otorgado la posibilidad de poder vivirlo, ¿no? Un gran abrazo desde Chile, siempre digo lo mismo, desde el último rincón del mundo, un gran abrazo y me contenta el corazón saber que ustedes también tienen la posibilidad de poder estar unidos, ¿cierto? Hermanos y hermanas, en una voz en oración. Algo que hoy, créanlo o no, está escaseando mucho. En diferentes, yo tengo la posibilidad de estar compartiendo la palabra con hermanos de otras latitudes también, ¿cierto? En Colombia, en Argentina, y bueno, con mis hermanos también ahí en Queen. Y bueno, para mí es un honor, se lo decía la hermana Magdalena, que es un honor para mí el poder tener la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Aparte de un honor para mí como llamado por el Señor a entregar la palabra, también es un deber, ¿cierto? Pero también conlleva una gran responsabilidad. Así que mientras estaba escuchando las oraciones, bueno, doy enorme gracias al Señor por ustedes, hombres y mujeres de oración, que son tan importantes, tan relevantes como cualquier otro ministerio. No hay uno menos que otro. Cada uno tiene su posición, calza en el lugar perfecto dentro del reino de Dios. Y hoy quisiera compartir con ustedes a lo que nos convoca. Nosotros decimos acá, dos cucharaditas y vamos a la papa al tiro, ¿no? A lo contundente, a lo necesario, ¿no? Podemos extendernos los saludos y eso quizás sea para otro momento, pero en lo contundente hoy en esta mañana tan maravillosa que el Señor nos ha otorgado, ¿cierto? Un nuevo día de vida, es poder compartir la palabra del Señor. Hoy día quisiera compartirles, me pudieran acompañar en el libro de Mateo, el capítulo 20, Mateo capítulo 20, el verso 20. Vamos a leer ahí algunos versículos muy interesantes que también de alguna forma nos vamos a ir cursando hacia este hermoso ministerio que ustedes están llevando adelante. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 29. Amén. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 29. Dice así en el nombre del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso en que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Es muy interesante este relato, hablando sobre el servicio, los ministerios, ¿cierto? Pero para entender el contexto de lo que el Espíritu Santo hoy día nos quiere, ¿cierto?, mostrar, revelar, hablar, la Biblia no oculta la realidad de dos reinos coexistentes. A uno se le llama el reino de Dios o el reino de Cristo o de su Hijo amado, y por supuesto cuyo príncipe, ¿cierto?, es Cristo mismo. Pero al otro lado, ¿cierto?, está el reino del mundo o de las tinieblas, cuyo príncipe es el Satanás, el diablo. Este reino de las tinieblas está continuamente en un conflicto abierto, opuesto, por supuesto, al reino de Dios. Ahí está chocando día a día entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, ¿cierto? Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, nos rescató, Dios por supuesto nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre el reino del mundo y el reino, por supuesto, de Dios. Y hay cuatro grandes verdades que se incluyen en esta declaración del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Y experimentamos un traslado de las tinieblas hacia la luz, de la esclavitud a la libertad, de la condenación al perdón y, por supuesto, del poder de Satanás al poder de Dios. Hoy quisiera invitarle en esta maravillosa mañana a cada uno de mis hermanos. Tengo entendido que hay hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades y países que están hoy día recibiendo esta palabra. Y qué mejor que comenzar una nueva semana, comenzar un nuevo día recibiendo la inspiración de la palabra del Señor, que es tan importante en estos días, ¿cierto? Para nuestra vida, donde estamos siendo influenciados por tanta comunicación, tantas noticias, tanta información, ¿cierto? Que de repente se nos pierde, se nos nubla nuestra mente en relación a lo que Dios quiere con nosotros, a lo que debemos hacer y dónde debemos apuntar nuestra visión en el servicio a Dios. Quiero invitarles, por supuesto, a que nos detengamos por unos minutos en la historia que relata Mateo y también lo relata Marcos, ¿no? Acerca de la grandeza de servir en el reino de Dios, donde Jesús, ¿cierto?, contrasta el concepto de grandeza en el reino del mundo con el reino de Dios. Dos poderes que coexisten, pero que están siempre en un conflicto. Y entonces, ¿cómo podemos apuntar el servicio? Como lo muestra, ¿cierto?, el mundo, el reino natural, o como lo presenta nuestro Señor. Una de las primeras cosas que debemos entender en base al servicio, que es lo que ustedes hacen y lo que muchos también se dedican, ¿cierto?, para el reino, que es orar, interceder, clamar delante del Señor. Es un tremendo servicio y por supuesto que hay que dejarlo centrado en el corazón de Dios. Una de las primeras cosas que en este relato encontramos es que Jesús censura la ambición egoísta de grandeza, que es algo que hoy día tenemos que tener mucho cuidado. Mateo nos dice que la madre de Juan, ¿cierto?, y de Jacobo, quienes aparecen en este relato, ¿cierto?, dice ahí claramente que la esposa de Zebedeo, que se acercó a Jesús, ¿cierto?, en las proximidades de Jericó, si usted va leyendo el relato, ¿cierto?, con una solicitud. Algo le dice, ¿cierto? Y le dice, Zebedeo primero hay que entender que Zebedeo era un pescador, Galileo, probablemente un hombre pudiente que vivía en Capernaum o a lo menos cerca de allí, ¿cierto? Si vemos el contexto, donde también tenía por socio a Simón y Andrés. Y se ha llegado a la conclusión que la esposa de Zebedeo era Salomé.
quien era hermana de María, de la madre de Jesús. Pero si esto es así, conforme a lo que los historiadores presentan, entonces Salomé sería tía de Jesús y Juan y Jacobo sus primos, hermanos. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Vamos a irnos despacito para entender lo que viene. Salomé, además de ser hermana de María, fue una de las fieles seguidoras también del ministerio de Jesús. La Biblia dice que ella estuvo junto a la cruz cuando Jesús moría ahí crucificado. La Biblia también dice que ella estuvo junto, ¿cierto?, a las otras mujeres que llegaron tempranito a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo. Marcos 16:1, usted lo puede buscar luego, ¿no? Y una de las tácticas históricas, conforme a lo que leemos en este relato, de las más comunes, es sacar a veces ventaja de la influencia de familiares, de amigos, para el beneficio propio. ¿Qué es lo que vemos en este relato? Y es lo que se evidencia, ¿cierto?, en esta historia. Y es interesante porque hay que centrarnos un poquito en esta historia y de ahí sale una arista muy interesante. El nepotismo no encaja ni funciona en el reino de Dios, porque es Dios quien llama, es Dios quien comisiona, es Dios quien capacita a los que quiere emplear en su reino. Marcos en su evangelio dice que fueron los dos hermanos, Juan y Jacobo, ¿cierto?, quienes hicieron esta petición a Jesús sin mencionar a la madre en este texto, ¿no? Pero la respuesta que encontramos aquí, ¿cierto? La respuesta que Jesús le da a Juan y Jacobo, lo hace algo obvio, que los tres, la madre y los dos hijos, se acercaron con un propósito y un plan común que habían analizado entre ellos de antemano, lo reflexionaron, lo conversaron. Oye, pero mira, quizás le dijo la madre, ¿no? Mira, ¿por qué no vamos a hablar con tu primo? Y le vamos a decir entonces que como somos familiares y tenemos influencia y somos consanguíneos, entonces que él te pueda dar un puesto de consideración. Lo conversaron quizás y planearon esta conversación y se acercan a Jesús con este propósito, con un plan común, ¿cierto? Que ya habían analizado de antemano. Y es probable que la madre, por supuesto, por autoridad, habló primero y luego Jacobo y Juan hablaron por sí mismos. Y qué interesante es esto, ¿no? Ya Jesús le había prometido y quizás ahí le quedó la idea a estos dos y a la madre, ¿no? Le había prometido a sus discípulos que ellos se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a Israel. En Mateo capítulo 19, el verso 28, Mateo 19, 28, versa de esta forma: de cierto digo que la regeneración, ¿cierto? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, refiriéndose a sus discípulos, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Siempre, hermanos queridos, hermanas queridas, amadas, siempre será verdad, una verdad incuestionable, que el que comparte la campaña de Cristo, compartirá también el triunfo de Cristo. Aleluya. El que lleva la cruz llevará la corona. Son promesas de Dios. El Señor nunca dejará en vergüenza y sin recompensa a los que le sirven fielmente. Y lo que ustedes hacen cada día, cada madrugada de orar, no quedará sin recompensa. Pero en este relato, ¿qué encontramos? Encontramos a Salomé, a Juan y Jacobo, ¿cierto? No contentos con esta honrosa promesa de Jesús. Ellos querían tener su momento ya, querían tener su honra ya, asegurar su egocentrismo de alguna forma, ¿no? Querían además lugares de preferencia por encima del resto de los discípulos. No pensaron en ninguno de los otros 10, solamente se centraron en su propio ego, que también habla, ¿cierto? De alguna forma, que también estos otros 10 habían dejado todo
también para seguir a Jesús. Ellos confundieron la realidad terrenal, y aquí es donde está el paralelo de estos dos mundos, ¿cierto? La realidad terrenal con la celestial. Y de ahí nace esta petición de Mateo 20:21. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Habían perdido la percepción, la visión del reino terrenal, ¿cierto? Con el reino espiritual. Imagínense que sentarse a la derecha del rey era el primer lugar de honor, era un lugar de privilegio, de poder, y sentarse a la izquierda era el segundo lugar de honor. Por tanto, entonces esta petición revela que estos dos hermanos no solo eran de alguna forma vengativos, sino también además eran ambiciosos. Y esto hay que tener un cuidado muy importante en relación al servicio. Es que siempre podemos encontrarnos con personas que quieran más los privilegios que los deberes, o privilegios sin deberes, o bendiciones sin compromisos, quizás honra sin sacrificios. Y en el reino de Dios, hermanos, hermanas queridas, no hay gloria sin historia. Así es, no hay gloria sin historia. Esta gente no había conseguido comprender a Jesús, como también hoy existen, y debemos ser honestos, hay creyentes que no logran comprender a Jesús y este nuevo estilo de vida en su reino. Tanto Mateo como Marcos dice que antes de que surgiera la petición de Juan y Jacobo, Jesús por tercera vez le anunció su muerte y también en este anuncio, ¿cierto?, de muerte y resurrección, pero ellos no entendieron. Marcos 10:32 al 34 lo dice ahí, que se lo anunció, pero no comprendieron. Porque su mente en ese momento estaba solamente puntualizada en un reino natural, en un reino terrenal, una honra terrenal. Pienso que el Señor de alguna forma se habrá quedado asombrado cuando escuchó semejante petición, es cierto, totalmente fuera de contexto. Mientras él estaba hablándole de humildad y le estaba hablando de servicio, ellos querían honra y honor solamente. Tanto Mateo como Marcos explican que Jesús respondió con una observación y de alguna forma una pregunta, como siempre, bueno, nuestro Señor lo hacía, ¿no? En Mateo 20:22, dice, ¿no sabéis lo que pedís? Ahí le hace una observación. Pero luego viene la pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dos, ambos dos, le dijeron, sí podemos. Y entonces queda claro, según esta pregunta de Jesús, que para poder compartir el reino glorioso de Cristo, sería también necesario sufrir y morir tal como Él lo iba a hacer, a sufrir y a morir. Él dice el vaso, y el vaso simboliza sufrimiento. Marcos 14:36. Y el bautismo significa muerte. Romanos 6:3 y 4 también usted lo puede encontrar. Recordemos que Jesús fue llamado no solo a sufrir, sino también fue llamado a morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Nunca olvidemos, hermanos y hermanas, que la Biblia dice que los que desean ser glorificados en su reino deben primero sufrir con él. En Romanos capítulo 8, el verso 17, dice, y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Roma, ¿cierto? Si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Romanos 8:17. La rápida respuesta, ¿no? Entonces de Juan, perdón, de Jacobo y Juan, ¿no? Cuando ellos dicen, sí, podemos, fue pero instantánea, sí, claro, muestra que ellos en realidad no habían captado
el alcance ni de su petición, ni de la respuesta que le dijo Jesús. No eran conscientes quizás de lo que esperaban en el futuro o lo que le esperaba en el futuro, y que Jesús se lo anticipaba cuando le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces Jesús les advirtió que ambos, Juan y Jacobo, iban a sufrir persecuciones, iban a sufrir muerte por su causa. Por ser Jacobo, fue el primero de los discípulos que sufrió el martirio bajo el reinado de Herodes Antipa I, en Hechos 12:2, algo leemos ahí, ¿no? Después de un ministerio de muchos años en Éfeso, Juan sufrió el destierro en la isla de Patmos, y por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Él va al destierro. Juan también sufrió un martirio durante una ola de persecución en Roma, pero fue librado de la muerte. Juan murió de viejo, ¿cierto? Ya senil, y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Pero a pesar de todo lo que ellos sufrían por la causa del evangelio, Jesús les dice: pero el sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Aleluya. Miren, hermanos, hermanas queridas, todo o tales honores se reparten según el plan eterno de Dios. Por eso debemos estar tan agradecidos de que el Señor nos haya considerado, que te haya considerado en un ministerio tan poderoso, tan importante como es el ministerio de la oración. Dios mismo dará a cada persona, a ti y a mí, su lugar apropiado cuando estemos con Él en el cielo. Por eso Jesús entonces le explica la grandeza en el reino. Tanto Mateo como Marco cuentan que los otros 10 discípulos, ¿se recuerdan? Estaban ahí, los otros 10 se indignaron con Juan y con Jacobo. ¿Por qué? Por su egoísmo, porque ellos estaban pidiendo un lugar mejor que el suyo en el reino de Cristo. No pensemos que la actitud de estos 10 discípulos era mejor que la de Juan y que la de Jacobo, porque ellos también deseaban esas posiciones que habían pedido Jacobo y Juan. Había algo en su mente, todavía no se adecuaban a la visión que Jesús estaba estableciendo en aquellos para que la llevaran como visión al mundo. Y ahí entonces hubo una pugna entre por qué lo hizo, por qué no, por qué él primero, por qué no yo. Una pugna de posiciones, ¿cierto? Y es que muchas veces resulta más fácil condenar al otro lo que se desea justificar en uno mismo. Así que Jesús, conociendo la actitud de ellos, el gran y maravilloso poder que tenía Jesús, ¿cierto? El poder de Jesús hombre, Jesús Dios, ¿cierto? Que él conocía las actitudes del corazón y aprovecha el momento para enseñar un concepto nuevo acerca del reino de Dios. ¿En qué consiste la grandeza del reino que tanto anhelaban estos 12 discípulos? Los discípulos consideraban el reino de los cielos desde la óptica de los reinos de las naciones. De ahí entonces que Jesús les explique que el reino del mundo es natural, que haya rivalidades, intrigas, celos, engaños para alcanzar posiciones de autoridad, para alcanzar posiciones de honor, de privilegio. Y una vez que logra esos puestos de autoridad y de poder, lo ejercen muchas veces de forma abusiva y muchas veces menospreciando a los demás. En Mateo 20:25 dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que lo son y que lo que son grandes ejercen sobre ella potestad. En cambio, en el reino de Dios las cosas son completamente diferentes. Aunque Jesús no reprende el anhelo de desear ser grande en el reino de Dios, sí define la grandeza en términos de servicio humilde.
Miremos la forma en cómo Jesús contrasta el reino del mundo con el reino de Dios. En Mateo 20, verso 26 al 27, mas entre vosotros no será así. Mira el contraste, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Se da cuenta el contraste entre lo que quería Jacobo y Juan y lo que le presenta Jesús? Y esto es tan actual, hasta la palabra es actual. Hoy mismo debe estar hablando a tu corazón el Espíritu Santo y debe estar hablando al mío. Cuidado con la percepción muchas veces de querer tener privilegios o estar en un lugar u otro de privilegio, cuando el Señor nos ha llamado a servir. La oración, lo que ustedes están haciendo cada mañana, es un servicio que debe ser puntualizado con la humildad. Aleluya. Por eso él le dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza, hermanos queridos, hermanas, en el reino de Dios se alcanza desde la condición de un siervo, de un esclavo, un doulos, dice el término original, un esclavo que se entrega a servir a los demás, que atiende las mesas. ¿Qué es lo que dice la escritura en el original? Un diácono, quien atiende las mesas. Ser verdaderamente grande en el reino de Dios, ¿cierto? Significa amar a otros y servir por amor. Aleluya, por amor. Lo que ustedes están haciendo es un servicio de amor y debe mantenerse en ese cuadro, un servicio por amor. Estar dispuesto a dar cuanto otros desean quizás quitar, amar cuando otros quieran odiar, o quizás en este momento estás sintiendo eso. Ay, pero ¿por qué Dios, si yo estoy en el ministerio de intercesión, por qué entonces me miran de esta forma? ¿Por qué me quieren robar, quitar la alegría, el gozo? Quizás ayudar cuando otros quieren abusar. Pero hermanos y hermanas queridas, al hacerlo un día, escuche bien, recibiremos todo, mientras los otros terminarán sin nada, lamentablemente, por no entender la visión del reino. El apóstol Pablo se presentaba siempre, y a mí me encanta la posición que Pablo siempre escribe en sus cartas, como siervo, como esclavo de Jesucristo. Lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 1, y así también en las cartas que él escribe, él siempre ponía como siervo. Para un ciudadano romano, y Pablo lo era, ustedes saben que Pablo era hebreo, pero también tenía el título romano. Optar por ser esclavo era algo inimaginable. Sin embargo, Pablo escogió ser completamente dependiente y obediente a su Señor amado. Cuando estamos resueltos a obedecer a Cristo y servir en su reino, sentiremos, hermanos y hermanas queridas, el gozo de ser siervos útiles, dispuestos a realizar la labor que de verdad importa en el reino de Dios. Cristo se puso como ejemplo, como un ejemplo supremo de lo que significa ser grande, cuando les dijo a sus discípulos en Mateo 20, 28, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Esto es la primera vez que Jesús describe su muerte como rescate por muchos. Rescate habla de liberación de un esclavo que antiguamente se lograba solamente por el pago, solamente el pago de un precio fijado. Jesús murió para lograr la liberación del hombre pecador como tú y como yo, de nuestra esclavitud del pecado, de nuestra condenación. Y Jesús, aleluya, murió en lugar tuyo y mío como pecadores que merecíamos una pena. Dios desea en su corazón darnos esa libertad a través de su Hijo Jesucristo, de quitarnos esta condenación y por lo tanto también darnos el honor de poder servirle. Aleluya. Y él, Jesús, lo que desea es salvación a todos. Aleluya. Pero solo, escuche bien,
los que responden por fe recibirán el beneficio de la cruz. Por eso es tan importante la intercesión, el clamor por los hijos, por la familia, por los matrimonios, por los siervos, por los misioneros, ¿cierto? Y qué interesante, Jesús demostró la verdadera grandeza del reino en su encarnación. Como lo explica Pablo en su carta a los filipenses, ¿cierto? Cuando dice lavó los pies también Jesús de los discípulos, según nos relata Juan en su evangelio. Como también encontramos, ¿cierto?, que murió injustamente en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús no vino para ser servido. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. No vino a ocupar un trono, sino una cruz. Y por eso debemos imitar su ejemplo. Hoy quiero concluir, hermanos, con este pensamiento, hermanas queridas. Hoy se promueve el ego bajo el disfraz de desarrollo espiritual o desarrollo personal. El culto al egoísmo se ha abierto paso en fila también del cristianismo evangélico y ha traído también como resultado un evangelio débil, una fe fácil, una vida cristiana no sacrificial, donde se reemplaza el sacrificio con el éxito, el sufrimiento con la satisfacción personal o la satisfacción propia, y la piadosa obediencia a Dios con la tolerancia carnal. Pero hoy, hermanas queridas, estamos aquí, hermanos amados, siervos del Señor, estamos aquí como iglesia para recordar que Dios nos rescató del reino de este mundo y nos trajo al reino de su amado Hijo, Jesús, para que seamos fieles testigos del poder transformador del Evangelio de Cristo Jesús. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2:9, un Pedro totalmente transformado después de todo. Él dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos siervos fieles en el reino de Dios, que tiene como mayor grandeza servir por amor. Por eso, hermanos, queridas hermanas, les motivo, les honro en el nombre del Señor. Les bendigo en el nombre del Señor. Que sigan adelante. Quizás este ministerio para muchos no tiene mucho sentido. Quizás usted puede decir, es sacrificial porque hay que estar en la madrugada, cuando quizás otros están descansando, calientitos en sus camas, o con un buen café, o viendo cualquier otra cosa, o haciendo cualquier otra cosa. Pero ustedes están ahí intercediendo mañana tras mañana, madrugada tras madrugada, y quizás no vean ya los resultados, pero estoy seguro que su ministerio es de suma importancia y relevancia en la iglesia actual. Para que seamos siervos fieles en el reino de Dios, que tiene como mayor grandeza servir, hermanos queridos, hermanas, servir por amor. Que el Señor nos mantenga mansos, humildes, siervos, siervas de Cristo, que sirven por amor en el lugar que Dios nos ha asignado. Ambicionando primeramente la grandeza del poder de Cristo resucitado, que se manifieste por medio de ti y de mí, de nosotros, rechazando toda ambición egoísta, toda autosuficiencia y culto a la personalidad, con la esperanza bienaventurada de que Dios no nos dejará, escuche bien, no te dejará sin recompensa en tu ministerio, ni en tu pastorado, ni en tu servicio, ni en tu oración, porque somos siervos, esclavos, maravillosamente llamados por Cristo Jesús. Termino con un texto en el libro de Juan, el capítulo 12, el verso 26. Juan 12, 26. Todo aquel que quiere ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy,
El Padre honrará a todo el que me sirva. Hermanas, hermanos amados, es maravilloso el poder saber que Cristo Jesús nos ha llamado con un propósito. Y el propósito en el cual usted y yo estamos involucrados, quizás en una área, en otra área. A mí, Dios me llamó a entregar la palabra, a predicar. Es un servicio. Y no es, por favor, no es menos que lo que ustedes están haciendo cada mañana. Usted tiene, miren, nosotros quienes somos siervos, pastores, nosotros no podemos estar en pie si ustedes no están orando por nosotros. Y a veces eso no hay muchos que no lo entienden. Si ustedes nos están orando por nuestra vida, por protección, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra salud. Hermano, hermana querida, en el nombre del Señor, yo agradezco enormemente su ministerio y que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga guardando, que el Señor les siga usando y que en el Señor, en el nombre del Señor, sea mucho cada día más, como decía la hermana Iliana, que se vayan uniendo de muchos países, de muchas latitudes, para que el Evangelio pueda seguir corriendo, para que los siervos puedan seguir siendo guardados, para que el Evangelio siga cada vez más poderosamente. Y hermanas, hermanos queridos, no sientan menos, por favor, su ministerio. Yo siempre digo, si ustedes no están orando, no puede haber un pastor al frente. Si ustedes no están orando, no pueden haber misioneros en las misiones. Si ustedes no están orando, no habrá nunca una iglesia saludable, porque su ministerio es poderoso. Hermanas queridas, que el Señor me las bendiga, que el Señor me las guarde. Muchas gracias. Me siento honrado de poder compartir con ustedes y espero en el Señor las veces que sea necesario y que el Señor ponga en sus corazones el poder a este humilde siervo desde el último rincón del mundo, poder estar compartiendo con ustedes. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermano. Que la honra y gloria sea del Señor. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos su vida, Pastor Mauricio. Gracias por esa hermosa palabra. El tema, hermanos, de esta mañana, la grandeza de servir en el reino de Dios. Gloria al Señor. Y tenemos que recordar que la motivación es el servicio. Nosotros fuimos llamados a servir y nuestro servicio tiene que ser por amor. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que es un trabajo que no se puede parar. Servimos en el pasado y seguimos sirviendo en el presente. Y lo hermoso es que seguiremos sirviendo en el futuro. ¿Y cuál es nuestro futuro glorioso? Estaremos con el Señor un día sirviéndole por la eternidad. Gloria al Señor. Que nuestra motivación, iglesia, nosotros siempre lo decimos en esta plataforma. Aquí no se trata de las iglesias, se trata de la iglesia de Jesucristo. Que nuestra motivación sea hacer al único que es famoso, al único que ha dado la vida por nosotros, es hablar de Jesucristo. Tenemos, iglesia, que hablar de la cruz, tenemos que hablar de la resurrección, tenemos que hablar que Cristo viene. Ese es el mensaje, iglesia. No hay mejor honra que servir por amor. Gloria al Señor. Bendecimos la vida del pastor Mauricio, su congregación, hasta Chile. Damos gloria al Señor por él y bendecimos a cada uno de los que se conectaron en esta mañana junto con él y a aquellos que por primera vez también nos están acompañando. Gloria al Señor.